Una alteración en la producción de la hormona insulina o una resistencia a la acción de dicha insulina en el organismo son algunas de las causas de la aparición de la diabetes. El tipo 2 de esta enfermedad en épocas anteriores era propia de adultos, pero infortunadamente el día de hoy son muchos los niños que la padecen. En Salud en Casa hablaremos de la diabetes en los niños. Bienvenidos. La glucosa es uno de los 3 tipos de monosacáridos que están presentes en los alimentos y durante la digestión. La glucosa es el elemento fundamental que utiliza el organismo para poder producir la energía con la cual nuestras células trabajan. Hay algunas otras sustancias que también aportan para esto, pero el elemento fundamental con el que nuestro cuerpo trabaja es la glucosa. Cuando comemos, el cuerpo descompone los alimentos en glucosa en el intestino delgado. Esta es la fuente de energía que tiene el cuerpo para todo lo que hace, para trabajar y pensar, para hacer ejercicio y sanarse. La glucosa viaja por el torrente sanguíneo buscando células individuales que necesiten energía. La glucosa, en su gran mayoría, la adquirimos de la dieta. Los alimentos que consumimos nos aportan la cantidad de glucosa que necesitamos para que todo nuestro cuerpo funcione. Para que la glucosa entre a las células necesita de la insulina. La insulina es la hormona que se produce en el páncreas que tiene el trabajo de transportar esa glucosa que llega a nuestra sangre y llevarla a los distintos órganos y células. Entonces es muy importante que exista un correcto balance entre la glucosa y la insulina. Tener una alimentación sana facilita al cuerpo a mantener los niveles de azúcar adecuados para poder desarrollar las actividades diarias. Cuando tenemos niveles normales de glucosa o de azúcar en sangre, son los niveles con los cuales el cuerpo asegura que va a tener un funcionamiento normal. Más o menos eso debe oscilar entre 70 miligramos por decilitro y 100. Ese es el rango en que normalmente debe estar. Pueden haber algunas variaciones hacia arriba o hacia abajo, pero ahí es donde debe de estar. Eso nos garantiza de que el cuerpo va a tener la cantidad de energía suficiente para que pueda funcionar correctamente. El control de la glucosa involucra una serie de glándulas y hormonas. La glándula del sistema endocrino, responsable del control homeostático de la glucosa en el páncreas. Esta interactúa en conjunto con la hipófisis y el hígado para regular la cantidad de glucosa en la sangre. Digamos que los protagonistas de este tema es el páncreas al producir la insulina, pero por ejemplo el músculo es muy importante, el hígado es muy importante. Digamos que es toda una integración de órganos que van a trabajar en este sistema. El tejido adiposo, la grasa del cuerpo también es muy importante en este sentido. Cuando nuestros niveles de azúcar no son normales, se presenta una alteración en el cuerpo que conocemos como diabetes. La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la infancia y se denomina diabetes tipo 1. Se caracteriza por la falta de producción de insulina y en consecuencia por un aumento de la glucosa en sangre. Al regresar conoceremos cuáles son las causas de la diabetes en los niños. La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común en la infancia. Una vida sedentaria, así como malos hábitos alimenticios, están dentro de los factores de riesgo para la aparición de la enfermedad. Existen 2 tipos de diabetes, la tipo 1 o también conocida anteriormente como diabetes infantil, al ser la única que se presentaba en los niños, y la tipo 2 que era exclusivamente de los adultos, pero que en la actualidad infortunadamente se encuentran muchos más casos de niños que la presentan. La primera en la cual hace falta insulina es la diabetes tipo 1 o diabetes infantil porque normalmente inician en edades tempranas de la vida. Y la otra es la diabetes tipo 2, que antes era la diabetes de los adultos, pero desafortunadamente cada vez vemos cómo esto empieza a presentarse a edades más tempranas, lo cual está directamente relacionado con la epidemia de obesidad que vive la humanidad hoy en día.
¿Pero qué puede llevar a que los niños no tengan niveles adecuados de azúcar o glucosa en la sangre? Esto puede suceder por básicamente dos razones muy importantes. Uno, porque el cuerpo deja de producir insulina de forma correcta, entonces como no hay insulina que transporte esa glucosa a las células, se queda en la sangre y empiezan a subir los niveles de glucosa en sangre. La otra razón por la cual puede suceder esto es que sí hay insulina, pero existe una barrera muy importante para que esa insulina pueda transportar la glucosa a las células. Y eso hace entonces que se genere una resistencia al trabajo de la insulina y eso hace que se empiece a quedar el azúcar en la sangre. Cuando esto sucede, dicha glucosa empieza a generar daño en el organismo de los pequeños. Podemos imaginar que la glucosa son como pequeñas piedritas que viajan por nuestra sangre que tienen que estar en ciertos niveles para que haya el aporte de energía, pero que también no haya suficiente de este producto para que se empiecen a dañar las venas, se empiece a dañar el riñón, se empiece a dañar los ojitos. Cuando entonces tenemos los niveles por encima de esto, esa cantidad de glucosa sobrepasa lo permitido y empieza el cuerpo a sufrir. Todo el cuerpo de los niños literalmente empieza a tener daños. Todo el cuerpo sufre porque al tener estos niveles de glicemia altos constantemente, como te decía, esto es como una especie de deterioro constante en el cuerpo que va dañando todos los órganos, cerebro, riñones, ojos, corazón, todo el cuerpo empieza a sufrir. Las causas de la diabetes en los niños van a depender del tipo de la enfermedad. La diabetes tipo 1 se presenta por la incapacidad del cuerpo de producir insulina. La causa más común de que esto suceda es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que nuestro sistema de defensas, que se encarga de protegernos, se confunde, por decirlo así, e identifica las células del páncreas que producen la insulina como si fuera algo extraño y las ataca y las destruye. Entonces es nuestro propio sistema de defensas el que nos está desencadenando la enfermedad. Y la diabetes tipo 2 tiene una alta relación con la alimentación y el sedentarismo. Frente a la diabetes tipo 2, la causa más común es el exceso de grasa en el cuerpo, que es el responsable de desencadenar esa resistencia al trabajo de la insulina, y ahí es donde viene el problema de la diabetes. Es importante aprender a reconocer los síntomas de la diabetes en los pequeños. Los síntomas más importantes son unas ganas muy importantes de tomar líquido, una sed brutal, asociados de muchas ganas de ir a orinar. Digamos que esos son los dos síntomas más llamativos, asociándose una pérdida de peso muy importante, y es llamativo porque al niño también se le despierta mucha hambre. Entonces el niño come mucho, pero los papás notan que pierde peso, está con estos síntomas de mucha sed y muchas ganas de orinar. Esos son los síntomas clásicos de la diabetes infantil. Infortunadamente, cuando la enfermedad se manifiesta, cuando aparecen los síntomas, es porque el páncreas ya tiene un 90% de daño. Sin embargo, existen algunos signos de alarma que los padres deben conocer, especialmente en la diabetes tipo 2. Hay ciertos signos en el cuerpo de ese paciente que nos hacen pensar que puede eventualmente desarrollar la diabetes. Por ejemplo, un niño que esté muy pesado. Hay, por ejemplo, unas manchas en la piel que aparecen que se llaman acantosis nigricans, que son unas manchas oscuras, sobre todo en el cuello, en las axilas, en los pliegues, que son signos de que el proceso de resistencia a la insulina está avanzando. Y entonces en esos niños en los cuales aún no se ha desencadenado, digamos, la sintomatología clásica, sí se debe hacer este tipo de pruebas para verificar cómo van las cosas. La diabetes se diagnostica mediante el análisis de los niveles de glucosa en sangre. La medición de la glucosa en sangre con un valor en ayunas superior a 125 miligramos por decilitro, o en cualquier momento del día después de haber comido con un valor superior a 200 miligramos por decilitro. Cualquiera de esas dos situaciones diagnostica la diabetes. Las complicaciones de una diabetes no tratada pueden ser muy complejas e incluso mortales. Es por ello que es fundamental recibir un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Al regresar estará con nosotros en estudio la doctora Yolanda Vadillo, coordinadora del programa de diabetes del Centro Médico Imbanaco, con quien hablaremos de los tratamientos para la diabetes en los niños.
Seguimos en Salud en Casa y en este momento me acompaña la doctora Yolanda Vadillo, coordinadora del programa de diabetes del Centro Médico Imbanaco. Doctora, es un placer tenerla aquí en nuestro programa. Bienvenida. Muy buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, a usted muchísimas gracias por aceptarla y en esta parte del programa vamos a hablar de tratamientos para la diabetes en los niños. Y doctora, los tratamientos para la diabetes infantil van a depender del tipo de diabetes que padezca el niño. Pues cuando estamos hablando de diabetes de los niños, estamos hablando de diabetes tipo 1, ¿sí? Igual también se presentan casos de niños con diabetes tipo 2, debido al aumento de la obesidad en esa población infantil. Pero, de hecho, la diabetes tipo 1 se relaciona más que todo con los niños. Cuando ya hay un diagnóstico de diabetes, tipo 1 en los niños, hay que mantener controlado, estos niveles de azúcar, hacer medición constante, de pronto cada cuánto, ¿cómo? Sí, es muy importante. Es una de las conductas de autocuidado que debemos tener en cuenta en todas las personas con diabetes tipo 1, ya que esto permite hacer un planeamiento de las comidas y realmente son unas 3 o 4 veces en el día que debe monitorearse la glicemia, ya sea que el paciente sea tratado con múltiples dosis de insulina o con la bomba de insulina. Digamos que la bomba transmite la cantidad de insulina necesaria, pero se requiere el monitoreo permanente de la glicemia para darle esa información a la bomba y que la bomba sea capaz de pasar las dosis de insulina necesarias para poder equilibrar la glicemia en el paciente. Entonces, sea tipo 1, sea tipo 2, es muy importante el monitoreo de la glicemia. ¿Con un glucómetro, doctora? Sí, tenemos el glucómetro. Este en el momento es la herramienta que tenemos aquí en Colombia. Es el que, es el número 1, el acompañante permanente, porque esa es la forma como evidenciamos el nivel de glicemia en ayunas o a lo largo de las comidas, cómo se presenta esa curva de glicemia en el organismo. Entonces el glucómetro es importante contar con esa herramienta para el autocuidado del paciente. ¿Cuándo es necesaria son necesarias las inyecciones de insulina como tratamiento para la diabetes? Sí, bueno, es el tratamiento estándar, para la diabetes tipo 1, ya que en este caso hay ausencia completa de insulina, es decir, hay un daño en las células beta del páncreas que no producen la insulina. Entonces el manejo de la diabetes tipo 1 es únicamente con dosis de insulina. La diabetes tipo 2 hay momentos en que se requiere porque los medicamentos orales ya no lleven a un control adecuado y la persona tenga un componente de resistencia, o falla en los medicamentos, entonces son requirientes de insulina, pero en la diabetes tipo 1 sí, el único tratamiento es inyecciones de insulina o a través de la bomba de infusión. ¿Qué, doctora, que nos la ha nombrado, la bomba de infusión? Sí, es un páncreas artificial. La bomba es un dispositivo que se coloca en el tejido celular subcutáneo a través de un catéter en el niño o en la persona con diabetes tipo 1 y esta bomba está permanentemente pasando las dosis de insulina necesaria de acuerdo a la carga de carbohidratos que consuma la persona. Este niño o este individuo debe estar manipulando la bomba permanentemente, dándole la información del valor de glucometrías para que la bomba automáticamente le calcule la dosis a pasar. El catéter se cambia cada tercer día, es decir que no es necesario estarse aplicando la dosis de insulina 3-4 veces al día, sino que cada tercer día se cambia el catéter y ella misma pasa las dosis de insulina necesarias para el niño o la persona con diabetes tipo 1. Doctora, como estamos hablando de niños, es complejo, tanto las inyecciones como la bomba, porque puede llegar a ser molesto, además es de gran responsabilidad y hasta doloroso en algunos casos las inyecciones. Yo creo que es un hábito de vida nuevo que llega a acompañar a esta persona durante toda su vida. Entonces, como tal, tenemos que verlo.
Realmente al momento del diagnóstico sí puede ser un poquito incómodo mientras el niño aprende a tomarse la glucometría, a puncionarse el dedito, mientras él aprende a coger la jeringa o a coger el dispositivo, porque hay dispositivos FlexPen para inyección de insulina también. Entonces, cuando ya el niño aprende, se le hace muy fácil y ellos ya automáticamente lo hacen sin problema. Entonces no tratamos de que lo vean como algo problemático, sino que al contrario, es un hábito de vida más que debemos tener en adelante para nuestro desarrollo, pues en adelante, hasta los últimos días de la vida, porque la persona con diabetes no retorna a su estado normal, ya va a acompañar su diabetes todo el trayecto de su vida. Entonces es un hábito más que lo hacemos ver como algo de pronto muy de aprendizaje, muy de tener ciertas destrezas, pero que después se puede manejar muy bien. Eso sí requiere que la persona sea educada a través de un programa de diabetes de la institución a donde tenga afiliado a su sistema de salud. Entonces, necesariamente para que tenga los efectos positivos, este niño, esta familia o esta persona diabética debe ir a un programa de educación diabetológica. Como el programa justamente, doctora, que usted dirige. Sí, señora, como el programa nuestro en el Centro Médico Imbanaco, donde la persona puede tener toda la asesoría permanente, tanto en forma personalizada, individualizada, como en forma grupal, para que él vaya, digamos, haciendo un adiestramiento de todo el proceso de aprendizaje de las conductas de autocuidado necesarias para que tenga un excelente control de su diabetes y no vaya a tener las complicaciones crónicas que pueden tener si no controla su hiperglicemia. Ustedes con los niños, digamos, tienen unas pautas ya establecidas en el programa. Sí, nosotros tratamos de hacer una historia clínica, conocer el caso del paciente, sus exámenes de laboratorio, si cuenta con un glucómetro, si no cuenta con él, hacemos que lo adquiera. Hacemos el traer la familia para darle instrucciones a la madre o al cuidador del niño y acompañarlo en todo el proceso de educación. Más o menos podemos decir que él va a aprender a manejar su glucómetro, a inyectarse su insulina, a manejar el conteo de carbohidratos, que es la técnica para aprender a alimentarse bien en el caso de la diabetes, enseñarlo a contar carbohidratos. Esto es medir los alimentos que se convierten en azúcar en cada porción de comida, desayuno, almuerzo, comida y 3 refrigerios. Y que él sepa cuánto de glucosa va a comerse para que esa bomba o esa insulina pueda cubrir esos carbohidratos y su nivel de azúcar en la sangre se controle perfectamente. Entonces, pues eso, el cuidado de los pies, la actividad física, ¿sí? Todo eso es importante que él sepa de dónde tener sus herramientas para cuando vaya donde su médico, para que cuando su estado de salud sea en excelentes condiciones. Entonces eso lo hacemos en el programa, después con el tiempo lo volvemos a ver para reforzar conocimientos y ya podemos decir que puede ir en cochecito controlando su enfermedad. Muy completo entonces este programa de diabetes del Centro Médico Imbanaco, porque entonces, doctora Yolanda, nos dijo, la alimentación hay que mantenerla monitoreada, es fundamental cuando un niño tiene diabetes de cualquier tipo. Sí, sí, realmente también es importante decirle al niño que va a tener sus altas y sus bajas, porque sabemos que el niño está en periodo de crecimiento, vienen las hormonas de crecimiento, vienen los cambios en su desarrollo y esto puede hacer que hayan momentos en que la glicemia pueda estar tendiendo a estar descontrolada. Entonces hacemos ese tipo de entrenamiento, qué hacer cuando su glicemia está por debajo de las metas o qué hacer cuando su glicemia está muy por encima de las metas, qué conductas le pueden servir. En este caso la alimentación es muy importante, que él sepa cuáles son los alimentos que tienen más alto índice glicémico, es decir, cuáles son los que al comerlos elevan muy rápido el nivel de azúcar en la sangre, cuáles son los alimentos que le conviene mezclar con los carbohidratos, en este caso sería la fibra, ¿sí? Decirles que carbohidratos no son solamente las harinas, que carbohidratos también son los frijoles, los garbancitos, las lentejas, las frutas, la leche, algunas leguminosas, algunas vegetales tienen un poquito de carbohidrato, o sea, carbohidratos es un grupo grande, ¿sí? Decirle que va a medirse ese carbohidrato, a qué equivale esa porción en cantidad de azúcar, para que él pueda armar su plato de una forma, digamos, proporcional, y que cuando se inyecte su insulina al momento de comer,
y midamos la glicemia 2 horas después de comer, estemos en metas. Las metas se consideran que en el caso de los niños en la diabetes tipo 1, de una glicemia después de 2 horas de desayunar, almorzar a comer, pueda estar hasta 160, entre 70 a 160. En el adulto se espera, se exige un poquito más, 70 a 140, 2 horas después de comer. Y que en ayunas el niño puede estar 70 a 130, el adulto 70 a 110. Pero esas son las metas que él debe saber cuando él se mida. Puede corroborar si la carga de comida fue muy alta en carbohidratos, él va a saberlo porque ya sabe los valores meta. Por eso es muy necesario todas las herramientas para que él pueda, digamos, saber cómo va, no ir a ciegas, ¿no? Importantísima toda esta información. Doctora Yolanda Vadillo, coordinadora del programa de diabetes del Centro Médico Imbanaco, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, a ti, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ustedes ya escucharon a la especialista. Cuando en casa hay un niño con diabetes es necesario tener mucho cuidado con la alimentación. Si le va a dar alimentos empaquetados, tenga en cuenta el valor nutricional de ellos, que está especificado en la etiqueta. Aunque los niños con diabetes no tienen que seguir una dieta especial, quizás necesiten prestar más atención a la calidad y cantidad de lo que comen. Saber lo que están comiendo en muchas ocasiones resulta relativamente fácil. Sin embargo, a la hora de consumir alimentos empacados, la situación se complica. Es por ello que las etiquetas se convierten en un gran aliado. Los carbohidratos son lo más importante de verificar en la etiqueta, porque pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre. Generalmente, los carbohidratos aparecen claramente en gramos en las etiquetas de comida. Trate de que el pequeño tenga un buen balance de carbohidratos en cada plato. Alrededor del 10 al 20% de las calorías deben venir de la proteína, el 25 al 30% de la grasa y alrededor del 50 al 60% de las calorías deben venir de los carbohidratos. Estimule a su hijo para que coma muchas verduras varias veces al día, así como unas 5 porciones de fruta que le recomienda el especialista. Recuerde que iniciar desde el nacimiento la alimentación con lactancia materna, evitar en la niñez la alimentación artificial, así como tener mucho cuidado con la obesidad en los pequeños, son formas de prevenir la aparición de la diabetes en los niños. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.